Ahí estamos, Gabo. Aprovecho para preguntarle, mientras va abriendo los archivos, el tema del parcial. ¿Va a ser más teórico o más práctico? En realidad va a ser va a tener algunos ejercicios prácticos. Y vieron cómo hago yo los ejercicios, que tienen alguna que otra pregunta teórica en el ejercicio. Si les resulta más fácil, ¿vieron que el lunes es feriado? Yo les podría mandar un simulacro de parcial, que es el que les tomé a los chicos de ingeniería química la semana pasada. No es idéntico, porque por ahí hay temas que a ustedes no les entra, porque, por ejemplo, ellos ven realidad económica argentina y ustedes no. Pero hay algunos ejercicios que sí. Entonces, por ahí como para que los orientes si quieren. Como un simulacro de parcial, digamos. Sí, sí. Estaría bueno, profe. Profe. Sí. ¿Y el examen del año pasado es igual? ¿Lo podemos usar como para...? Sí, lo pueden usar para repasar. No es idéntico, porque, por ejemplo, este año alcanzaron a ver más temas que el año pasado, por ejemplo. A esta altura íbamos más atrasados el año pasado. Pero, porque el año pasado, como eran todas las materias virtuales y no había nada, no se podía salir, y nos pedían que no diéramos clase todos los días. ¿Se acuerdan que dábamos, no me acuerdo si eran 2 veces por semana? Entonces, a esta altura teníamos como menos temas dados, ¿no? Pero bueno, sí, lo pueden usar. Si quieren, se lo subo también. Yo lo tengo. Ok. Bueno, vamos a arrancar con desempleo. La parte de desempleo tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es muy fácil, chicos. Así que no se asusten. Y es un tema corto, ¿sí? Se habla de desempleo cuando en un país hay personas que pertenecen a la población activa, que son aquellas que quieren trabajar y se conforman con recibir el salario vigente, pero no pueden hacerlo porque no encuentran trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define como desocupado a la persona en edad activa que carece de empleo, que no tiene un empleo asalariado o un empleo independiente. Posee cierta capacidad laboral y se encuentra en búsqueda de empleo, o sea, quiere conseguirlo, expresa su voluntad de conseguir. La tasa de desempleo mide la cantidad de desempleados de una economía y configura lo que se denomina tasa de desempleo porque se expresa como un porcentaje de la población económicamente activa. ¿Qué sería la población económicamente activa? Aquellos que quieren trabajar y trabajan, ¿sí? Se obtiene dividiendo el número de desocupados entre el total de aquella. El cociente de esta operación se expresa como porcentaje y se saca como el total de desocupados dividido la población económicamente activa o población activa, y a ese resultado se lo multiplica por 100. Supongamos que existe una población activa en condiciones de trabajar. La población activa es de 1000 personas. Tenemos 90 desocupados, que son personas que quieren trabajar pero que no encuentran trabajo. ¿Cómo sacaríamos la tasa de desempleo? Como 90, que son la cantidad de desocupados, dividido 1000 multiplicado por 100. Esto implicaría entonces que la tasa de desempleo sería 0,09 por 100. Aguántenme que se me está quedando sin batería la computadora, me había dado cuenta. Porque la desenchufé para cambiarme de aula cuando terminé el final. El coloquio. Ahí está, no me había dado cuenta, casi se me queda sin batería. Bueno,
La tasa de desempleo se saca entonces dividiendo la cantidad de personas que quieren conseguir trabajo pero no consiguen, dividido el total de personas totales en actividad, que pueden ser las que están trabajando, las que están subempleadas, las que están desempleadas. Bueno, ¿cuáles son las causas que generan el desempleo? El desempleo constituye una situación generalizada en el mundo capitalista, se ha convertido en un problema y una preocupación muy importante para los gobiernos y organismos. Es un problema social y por lo tanto es objeto de estudio de la economía y se enfoca como uno de los cambios sociales contemporáneos. En las sociedades capitalistas, la existencia de la tasa de desempleo se ha convertido en una situación corriente. Es crónico y entre las diferentes causas que tenemos, una de las más importantes que ha provocado esto es la cuestión de, aguántenme que justo ahí entró Vale, el problema de la tecnología, o sea, incorporar tecnología nueva, lo que ha provocado ha sido que haya gente que antes estaba en condiciones de trabajar y que hoy no consigue trabajo. ¿Sí? Bien. Aparte de las innovaciones tecnológicas, también tenemos las reestructuraciones de los sistemas de producción que llevan a prescindir de parte de la mano de obra ocupada. ¿Qué quiere decir esto? Cambiamos de forma en que se va a producir, elegimos un sistema de producción diferente, y esto hace que haya más gente todavía desempleada. A su vez, también hay empresas que solicitan empleados, pero no siempre el tipo de empleado que solicita o las habilidades que se requiere que tenga ese empleado son las que tiene la persona. Entonces, esto hace que de toda la cantidad de mano de obra que requieren las personas, solo algunas de las personas que consiguen trabajo puedan ayudar a que descienda el porcentaje de desempleo. Desciende, pero no lo que uno querría. El sistema económico debe tener un regulador automático, algo que reduzca la oferta de trabajo, que sería la gente que quiere conseguir trabajo y no tiene. Cuando se reduce la demanda de trabajo, que sería la cantidad de gente que las empresas están pidiendo para que trabajen en esa empresa, si hay algún regulador para la oferta de trabajo, sería mejor, porque todos continuarían trabajando con los mismos sueldos por año, porque la producción no disminuiría. Pero la economía en el mundo actual no tiene regulador, no hay nada que regule la oferta de trabajo. Al contrario, cuando la demanda de bienes disminuye y las empresas empiezan a despedir personal, el poder adquisitivo de la demanda de la comunidad disminuye, provoca nuevos despidos. Se forma entonces una reacción en cadena que agudiza aún más la consecuencia del desempleo y la recesión. Por lo tanto, el desempleo y el subempleo son crónicos en una economía de mercado generalizado. La sociedad entera pierde como consecuencia del desempleo. ¿Y esto por qué? Porque la producción que se obtiene a nivel del país o de la nación es menor que lo que deberían tener. Es decir, está por debajo de su nivel potencial. ¿Se acuerdan cuando veíamos frontera de posibilidades de producción, que teníamos la curva, que era lo máximo que se podía producir en esa economía con los recursos disponibles, y después teníamos un punto ocioso? Sí, que yo les decía que el desempleo era un punto ocioso. Bueno, porque nosotros podríamos estar produciendo más y estamos produciendo por debajo de lo que podemos producir. Los que están desempleados entonces van a sufrir no solo porque no tienen ingresos o han perdido sus ingresos, sino por una cuestión de respeto, ¿sí? Por eso se habla de que el trabajo dignifica al hombre. Periodos prolongados sin trabajo provocan deseos sin satisfacer. Las causas del desempleo son múltiples y variadas y dan origen a distintos tipos de modalidades.
entre las cuales podemos citar el desempleo friccional o de búsqueda. Aún en situaciones de pleno empleo, hay un cierto número de trabajadores que no están ocupados debido a aspectos inevitables del funcionamiento de la economía de mercado. También muestra un proceso normal, porque a veces la gente no es que no tenga trabajo, no está conforme o quisiera un trabajo mejor y busca un nuevo trabajo. Entonces, el desempleo friccional o de búsqueda también refleja este proceso donde la persona busca otro trabajo. A veces se trata de una situación transitoria motivada por el tiempo en que los trabajadores y empleadores se esperan hasta que encuentran a la persona o el trabajo que satisfaga sus necesidades. Dado que la búsqueda de trabajo representa un costo básicamente por el tiempo requerido, ¿por qué? Y porque mientras vos vas buscando trabajo tenés que satisfacer tus necesidades y mientras más tiempo demorás en conseguir trabajo, peor es. La persona desempleada evaluará qué es más beneficioso, si seguir buscando trabajo si no lo encuentra, o bien aceptar un trabajo, aunque no sea del todo lo que ella quiere, para que no le sigan generando más costos, ¿no es cierto? Esto de tener que pagar sin tener una fuente de ingresos. Esta evaluación va a determinar entonces el tiempo medio o promedio de búsqueda y que va a dar origen a un mayor o menor desempleo friccional. Cabe destacar que algunos de los desempleados los desempleados que pertenecen a esta clasificación lo estarán porque buscan un empleo mejor o porque desean desplazarse de una región más próspera a otra. Por ejemplo, si yo me voy a vivir al norte, bueno, me quedo sin trabajo, pero me quedo sin trabajo provisoriamente hasta que consiga un trabajo allá. ¿Por qué? Y porque estoy buscando o un mejor empleo o porque quiero cambiarme a una región más próspera porque allá puedo seguir estudiando otra carrera que acá no se dicta, ¿no? Y creo que me va a ir mejor. Entonces, bueno, las razones por las que me veo obligada a cambiar de empleo también puede haber sido no porque vaya a buscar algo mejor, sino porque he sido despedido o porque la empresa en la que yo trabajo está atravesando una crisis, entonces tengo miedo de quedarme sin trabajo, ¿sí? También tenemos lo que se denomina el desempleo estacional. Hay algunas actividades, sobre todo la que corresponde al campo, la agrícola ganadera, se caracteriza por la posibilidad de perder el puesto del trabajo debido a la estacionalidad del empleo. O sea, la cosecha de algunos cereales, como por ejemplo, qué sé yo, el trigo, la soja, el centeno, provoca que mientras está la siembra y la cosecha del cereal tenga trabajo, pero cuando se produce el proceso de crecimiento de la planta o hasta que la planta esté lista para cortar, la persona está sin empleo. A este tipo de trabajo se lo denomina empleo estacional y obviamente el tiempo que la persona no está trabajando recibe el nombre de desempleo estacional, que se hace menor cuando la persona tiene la posibilidad de ocupar su tiempo en otra actividad durante el periodo que desciende la demanda de trabajo. El desempleo legal o institucional es el que se produce por factores de tipo legal. Por ejemplo, cuando las autoridades de un país fijan un salario mínimo que impiden que se ofrezcan colocaciones a un nivel por debajo de este, con lo que no es posible el descenso de salarios reales. ¿Qué quiere decir salario real? Lo que verdaderamente está cobrando la persona. Y se dificulta el crecimiento de la demanda de trabajo. También ocurre cuando la fijación de un salario diferencial para las distintas categorías de trabajadores y las limitaciones del desplazamiento de la mano de obra geográfica o según las ramas, provoca esto. Por ejemplo, algunas de estas limitaciones las pueden imponer los sindicatos o grupos de presión o la mano de obra según edad, sexo o nacionalidad o los requisitos formales de aprendizaje que se establezcan y operan en el mismo sentido. En cuanto al desempleo de precaución o especulativo, se produce cuando el trabajador no acepta ciertas colocaciones porque tiene la expectativa de conseguir otra mejor si espera un tiempo prudencial. El desempleo estructural está formado por trabajadores que necesitan trabajar,
pero el tipo de trabajo que ofrece la empresa no coincide con el tipo de trabajo que ellos están en condiciones de hacer o para la que están calificados. El origen de este tipo de empleo generalmente fue ocasionado por la renovación tecnológica y automatización que hacen que las nuevas condiciones de producción, capacitación y experiencia ya dejen afuera a ciertos trabajadores. Es decir, la capacitación y la experiencia que tiene ese trabajador ya no sea la que se desea. Por ejemplo, hoy una persona, por más buena persona que sea para trabajar, si no sabe escribir a computadora, por más que sepa escribir a máquina, no puede trabajar como secretario, porque se necesita trabajar en computadora. ¿A qué le llamamos desempleo fluctuante? Es aquel provocado por ajustes temporales generalmente de naturaleza voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Y que empecé a trabajar en un lugar y no me gusta. Dejo, busco otro trabajo, y ese tampoco me gusta, y dejo, y busco otro trabajo. Ese es el fluctuante. El desempleo secular es el que resulta de cambios en el sistema económico. Esto está vinculado con los ciclos económicos, que es el tema que vemos después. Pero, para poder hacer de nexo, yo lo he incluido en esta diapositiva. El desempleo estacional es la pérdida del puesto de trabajo debido a la estacionalidad de la actividad. Por una parte, el desempleo estacional es aquel que varía con las estaciones del año y tiene que ver con fluctuaciones en la oferta y demanda de trabajo. Se habla entonces de desempleo estacional, por ejemplo, que está vinculado con la agricultura, que ya lo habíamos visto un poquito más arriba. Existe también el desempleo cíclico. Es un tipo de desempleo que ocurre de manera cíclica y que por lo general coincide con los ciclos económicos. El ciclo económico, por lo general, suele tener 50 años, pero en Argentina se da la paradoja de que normalmente dura 10 años, mucho menos que en otros países. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que pueden dar este tipo de desempleo cíclico? La inestabilidad. La inestabilidad. Sí. Puede conducir a graves crisis, ¿sí? Generalmente incluso a situaciones de violencia y de desobediencia civil. Ustedes son muy jóvenes, pero en el año 2001, por ejemplo, ocurrió esto, ¿no? Sí, que ahí ocurrió el tema de los saqueos y todo eso. Claro. No, profe, yo en el 2001 tenía 3 años. No hay forma de que te acuerdes entonces. No. Pero googleenlo para que puedan leer lo que sucedió a nivel de contexto económico y se van a dar cuenta. Yo me acuerdo que a un supermercado chino que lo robaron, le robaron hasta el arbolito de Navidad, chicos. Ustedes me van a decir era hambre. A ver, vos podés tener hambre y robarte un pedazo de pan dulce, pero no te va a robar un arbolito de Navidad. Eso ya fue maldad. ¿O no? Te va a comer las pelotitas del arbolito. A ver. Bueno, en países desarrollados, esta situación puede provocar vuelcos desde políticas de Estado hasta la adopción de un sistema distinto a nivel económico que puede implicar incluso el debilitamiento institucional. Un caso de empleo cíclico fue la crisis mundial del año 29 que terminó con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Bueno, ahí arrancó en realidad. Para economistas como Arthur Cecil Pigou, el desempleo prácticamente ocurría solo por razones del ciclo económico y durante la crisis de los años 30 sostuvo aquello hasta que tuvo un opositor importante que tuvo otra visión de la economía opuesta a la visión neoclásica, que fue el economista británico de la Universidad de Cambridge, John Maynard Keynes, muy conocido por ser el padre de la macroeconomía. El ciclo económico, ahí lo tienen, tiene la forma como de un rulo, es el patrón más o menos regular de expansión, recuperación, contracción, recesión,
de la actividad económica en torno a la senda de crecimiento tendencial. Ven que baja, 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 llega digamos, al fondo, comienza a subir. Mientras va bajando y llega al fondo, el fondo es lo que se conoce como depresión o fondo. El proceso en el que crece se lo conoce como recuperación o expansión. Las características las vamos a ver en un ratito. En el punto máximo estamos en lo que se llama cima y auge, y en el declinamiento es el proceso de recesión, que es en el que estamos hoy. Hoy estamos en este proceso y lo que estamos tratando es de no llegar al fondo, ¿ven? ¿Se acuerdan que yo les decía que a mí me preocupa? Profe, ¿y cuándo estuvimos en el auge? Bueno, en el primer gobierno de Néstor Kirchner estuvimos en el auge. La situación económica estaba bien, a la gente le cansaba la plata, el empleo siempre hubo desempleo, pero mientras sea menor a los 2 dígitos, está bien. Siempre Claro. hubo algo de inflación, pero no tanta. Tenemos un 52% de inflación, o sea, ya estamos entrando en lo que se llama inflación galopante. Bueno, tenemos el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto en el eje de las ordenadas y el tiempo en el eje de las abscisas. Existen otros tipos de desempleo, el de larga duración, el desempleo abierto, el desempleo en iniciadores, el desempleo oculto entre los inactivos o trabajadores desalentados, el desempleo de larga duración. Bueno, el desempleo de larga duración provoca un efecto negativo sobre la capacidad del mercado de trabajo respecto del modelo clásico que busca establecer el pleno empleo en forma automática. ¿Qué significa el pleno empleo? Que todas las personas que quieren trabajar consigan trabajar y estén todos trabajando. En este modelo el mercado tiende de manera natural a equilibrarse y que no haya desempleos, porque ante la existencia de paro o de gente que quiere trabajar y no consigue, o de lo que sea, los mismos desempleados compiten con los que están trabajando por los puestos de trabajo disponibles, y el hecho de que es algo así como que si vos no querés el sueldo que estás percibiendo, dejale el lugar a otro, te echamos a vos y tomamos a otro. Que eso puede ser viable para gente que no requiere de habilidades especiales para su trabajo, o sea, para un trabajo que no responde a ninguna categoría puntual. En el desempleo de larga duración, el mercado se distorsiona porque este tipo de desempleados ya no compiten con los que están empleados porque las empresas no los consideran elegibles. Son gente que ya a las empresas no les sirve para el tipo de trabajo que necesitan. Entonces, en la medida en que entienden que no son capaces y que no pueden reemplazar o sustituir a quienes están haciendo esas tareas, ya no presionan para que los salarios bajen y no reconducen al mercado de trabajo a un nuevo equilibrio. El otro tipo de desempleo es el provocado por la ineficiencia de la demanda agregada. Keynes decía que este tipo de desempleo se producía como consecuencia de que la gente, por más que vos tomaras empleados, la gente, la empresa, no quería tomar empleados si los clientes no consumían lo que ese empleado iba a producir. O sea, si ustedes no tenían a quién venderle el producto que ese empleado nuevo hiciera, las empresas no van a querer tomar más empleados. Por eso habla de que el desempleo es consecuencia de la deficiencia en la demanda agregada, que no sea de carácter cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que la gente no quiere comprar porque la economía hoy está en baja o no hay mucha plata hoy, pero se espera que en el futuro se vaya a salir, sino que la gente no quiere comprar porque no quiere, porque se está cuidando, porque especula con algo. La preferencia por la liquidez hace que no todos los ingresos se canalicen hacia la inversión o el consumo,
lo que produce una deficiencia de la demanda que origina el gasto público. Por último tenemos el desempleo abierto, que es aquel que abarca a las personas que no trabajaron durante la última semana, o sea, lo que se llama la semana de referencia. Buscaron trabajo, pero aunque realizaron acciones concretas para conseguir un trabajo, no estaban disponibles para trabajar de inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Y que recorrieron, trataron de colocar un currículum, pero no pudieron. Esos son los 3 requisitos para estar desocupado abierto. No tener trabajo, buscar activamente trabajo y estar disponible y dispuesto a trabajar. ¿Algo que me quieran preguntar de este PowerPoint? Por el momento de mi parte no, profe. No, profe. Bien. No es un tema complejo, vieron que yo les dije que es fácil desempleo. Pero hay que verlo, está dentro del programa, ¿sí? Bueno, Tiene pocas acá fórmulas. van a ver que... ¿Cómo? Tiene pocas fórmulas, digo. Sí, no, es fácil. Acá les di unos ejercicios a modo de ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en China existe una población económicamente activa en condiciones de trabajar de 150 millones de personas. Y hay 3.969.369 desocupados que no encuentran trabajo. ¿Cuál sería la tasa de desempleo? Bueno, ahí tienen que hacer desocupado dividido la PEA por 100, con lo cual serían 3.969.369 dividido 150 millones, y nos da una tasa, bueno, y a esto lo multiplican por 100, ¿no? Acá me comí el por 100. Y esto les da una tasa del 2,65% de desocupados. También podrían decirle que estos son los desocupados y que saquen la tasa de empleo. Bueno, es lo mismo. A los 150 millones le resta los 3.969.369 y dividís a los empleados sobre la PEA, pero esa va a ser la tasa de empleo. ¿Sí? O sea que sabiendo la tasa de desempleo, podés saber la tasa de empleo. Yo no se las voy a pedir, pero se puede sacar, ¿sí? Si la tasa de desempleo es del 7% y el total de desocupados es de 2.265.325, ¿cuál sería la población económicamente activa? Ojo, acá me da el valor de la tasa de desempleo, me da los desocupados, me da la PEA y lo multiplica por 100. ¿Qué podríamos hacer? A ver. Se despeja nada más. Tal cual. Lo que hacemos es, ojo que acá también puedo, este 7%, o sea, el 7 directamente lo paso acá dividiendo, el 7%, simplifico o sea, acá lo que tendría que hacer es... Se intercambian lugares, profe, la tasa de desempleo y el PEA. Muy bien, me ahorraste la explicación. Bueno, y entonces la población económicamente activa sería 32.361.785,71. Bueno, y acá tienen otro ejercicio que dice si la población económicamente activa es de 48.363.265 y la tasa de desocupación es del 36%, ¿cuántos son los desocupados? Bueno, la tasa de desempleo se saca como desocupados dividido PEA por 100. Entonces, lo que hacemos es, los 48.363.265 que están dividiendo pasan multiplicando y los 100 pasan dividiendo y me termina quedando que el resultado sería 17.410.775 con 40 la cantidad, de desocupados. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran preguntar de acá? No, profe. No, profe. Aún me estuvo marcando que no nos quedan muchos minutos. Si se nos llega a cortar, volvemos a entrar, ¿sí? Dale, Sí, profe. profe.
Me quedan 8 minutos. Bueno, a ver si me deja entrar a la página de UTN. Sí. Para mostrarles lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Son los últimos archivos, así que ya no queda mucho para ver. Lo que sí les mandé son unos ejercicios de unas guías que quedaron pendientes. Como no les pude dar clase lunes y martes, les mandé unas guías que quedaron pendientes de resolver, que las voy a resolver. Si puedo, las voy a resolver hoy. Si no, no les voy a tomar esos ejercicios y los voy a resolver después del parcial. La guía 11, Ciclo profe. económico. La 11, la guía 11. Sí, mandé creo que la 10 y la 11. Ah, Si no me yo tenía solo la Solo la 11, que el creo. profe mandó. Ah, ¿no les llegó la 10? No. No. Ah, se las mandé, pero yo el martes estuve con problemas de internet, así que tampoco les hubiese podido dar clase. Después me voy a fijar, capaz que he quedado atrapada en la bandeja de salida. Si no, se las mando por el WhatsApp. Ok, profe. Dale, profe. Porque les puse que había tenido problemas de internet y pensé que había salido, pero capaz que no. Porque se los mandé como ya era miércoles. Porque se los mandé como a las 11 de la noche. El mensaje sí llegó, pero no tenía ningún archivo adjunto. Ah, ¿viste? Bueno, se los voy a volver a mandar. El desenvolvimiento de la actividad económica no se realiza en forma equilibrada y sin alteraciones. Por el contrario, el funcionamiento o marcha de la economía presenta etapas desiguales o disímiles llamadas ciclos. Este tema que nosotros estamos empezando a ver se llama ciclo económico. Un ciclo económico es un periodo de desarrollo de la actividad económica en la que se alteran diversas fases constantes, perdón, porque estoy en la facultad dando clase y están jugando al básquet y se escucha todo el ruido y me pone de los pelos. Bueno, el ciclo económico, les decía, es un periodo de desarrollo de la actividad económica en la que se alternan, diversas fases constantes y contrapuestas. Por lo tanto, es una etapa o fase de alza, y le va a suceder una de transición, luego otra de baja, y una vez finalizada esta última se indicará un nuevo ciclo de partida del ciclo. Está hablando de esto, ¿sí? ¿Ven? Las transiciones son la recuperación o expansión y la recesión. Bien, las fases del ciclo, bueno, ¿a qué le llamamos ciclo? Arranquemos por ahí, es un término que deriva del latín y significa círculo. Es por esto que un periodo o ciclo comienza y concluye y a partir de allí se inicia otro con un desarrollo similar. Por eso vemos esto, ¿ven? Comienza, terminaría acá y acá pueden ver que va a volver a empezar, ¿ven? Es como un rulo. ¿Está? Toda la curva sería, profe, un ciclo. Toda la curva. Y cada una de las que están marcadas son las fases. Es por ello que en un periodo o ciclo comienza y concluye y a partir de ahí se inicia otro similar, y el desarrollo de los ciclos económicos tiene fases. ¿Ven que les dice que se compone de las siguientes fases? La primera fase... Eso lo habíamos visto con el ejemplo de Portugal. Claro, bueno, ahora se va a dedicar a explicárselo específicamente. Ahí lo vimos como un pequeño pantallazo, como para que ustedes vean que en los textos de economía se mezcla todo, porque es un tema de... Fíjense que esto yo se los puse como un dato, porque se ve al final de la materia. Sin embargo, si vos querés hacer un análisis de un artículo de economía, necesitas manejar ciertos conceptos. Bueno,
¿A qué le llamamos fase de iniciación o ciclo, de un ciclo o recuperación? En una economía nunca se perfora el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de una fase de depresión se inicia una de recuperación o de ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense dónde está el fondo. Luego de una fase de fondo, sigue la de recuperación, ¿ven? O de ascenso. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. ¿Qué ocurre en esta situación cuando estamos en recuperación? Como se ha puesto en marcha el proceso productivo, ¿por qué se pone en marcha el proceso productivo? Porque hubo agotamiento de stock. O sea, en el fondo, ustedes consumieron todo. Este hecho va a provocar que aumente la capacidad productiva instalada, disminuyendo el desempleo. Factor a su vez que incrementa el consumo, creando un efecto multiplicador que generará mayor demanda y mayores inversiones. De todas formas, en esta etapa de iniciación de un nuevo ciclo, la demanda, a pesar de haberse incrementado, no lo hizo lo suficiente como la capacidad instalada, lo que se traduce en un aumento lento y constante de los precios. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que vaya a aumentar la producción hace que las empresas tomen más gente. Si toman más gente, obviamente el desempleo disminuye. Si esa gente está trabajando, tiene más ingresos, entonces va a comprar más cosas, entonces va a aumentar la demanda, y va a invertir en más cosas, entonces va a aumentar la inversión. Y eso va a provocar que aumente la demanda agregada. Pero también va a aumentar el ingreso y por ende los precios. Después de esa fase viene la fase de prosperidad, de expansión o auge. Esta situación económica se caracteriza por un aumento de la inversión, el pleno empleo, o sea, toda la gente que está buscando trabajar, trabaja, consigue el pleno empleo o los niveles de ocupación que sean próximos a él. ¿Qué quiere decir esto? Y que a lo mejor no trabajan todos, pero sí un 90%, por ejemplo, o un 95%. ¿Ok? Listo, está grabando. Ok. Bueno. Vamos a... Ven. Ay. ¿Cómo hago para...? A ver, ¿cómo chingados? La computadora como que trae un problema. Perdón, chicas, que no podía encontrarle el microfonito para anular el de la compu. Bueno, estábamos viendo los ciclos económicos, ¿sí? Sí, sí. Bueno, habíamos estado viendo entonces las primeras fases, que eran las de depresión y las de recuperación, y ahora teníamos que entrar a ver las fases, las dos del medio, que serían la parte de la crisis, que es lo que nos va a conducir a la parte de la recesión. ¿A qué le llamamos fase de crisis? Es un término que se utiliza para indicar un cambio o una alteración, ya sea en normas o en mecanismos, de un orden establecido que en algún momento fue considerado creíble
pero que por alguna causa deja de serlo. Por lo tanto, señala la fase del ciclo en la que se va a interrumpir el periodo de auge y prosperidad y preanuncia la depresión. Es la fase descendente del ciclo, es decir, aquellas características experimentadas por las variables en el momento expansivo. Se ubican ahora en la situación inversa y comienzan a declinar. Por ejemplo, disminuyen las expectativas de venta, las empresas comienzan a acumular stock, o sea, empiezan a guardar mercadería y no venderla, lo cual va a provocar que los costos comiencen a aumentar, porque si yo quiero conseguir algo y no está, el precio de ese algo que tenga otra persona va a empezar a aumentar porque va a terminar consiguiéndolo quien más pague. Y así se convierte en una carga pesada que termina derivando en la quiebra de ellas. La consecuencia inmediata va a ser que aumente el desempleo, porque si quiebra la empresa, tenemos más gente en la calle. Si tengo más gente en la calle, tengo más desempleo. Si tengo más gente desempleada, va a consumir menos. Y esto va a terminar llevando a una etapa de depresión. La fase de depresión o recesión generalmente se usa como término depresión o como sinónimo de recesión, y las dos pueden indicar lo mismo, o sea, el grado de recesión o de depresión indica cuán mal estamos. Para distinguir las diferentes intensidades, el término depresión se utiliza para designar fenómenos económicos que implican grandes caídas de la actividad productiva, o sea, el PBI, el Producto Bruto Interno, baja mucho, disminuye mucho. También implica disminución o caída de la inversión, disminución o caída de la demanda, y cuando hablamos de demanda agregada, o sea, de la demanda del país, y disminución del empleo. En esta etapa se contrae la demanda, resultando menor a la producción normal cuando se utilizan factores disponibles. Como consecuencia se incrementa el desempleo, se y hasta desciende el Producto Bruto y el ingreso per cápita. Recuerden que el ingreso per cápita es cuánto deberíamos ganar en promedio cada habitante de la nación si la renta se distribuyera en forma equitativa. En la actualidad las depresiones son más controlables o por lo menos se pueden sobrellevar mejor aplicando algunas medidas que logren aumentar la demanda agregada, como por ejemplo disminuir los impuestos o promover la inversión privada mediante créditos o algún tipo de estímulo, subsidio, disminución de impuestos, etc. Aunque esto a su vez induce a que baje o caiga la tasa de interés. Existen mecanismos que tienen como fin evitar una duración prolongada de la inestabilidad de las variables de la economía, ya que estas producen diversos desequilibrios, como por ejemplo el desempleo o la inflación, que limitan el crecimiento y el desarrollo económico. Y ahí tienen de nuevo el esquemita, ¿no? Que les ayuda a ir viendo esto, de que la depresión o el fondo es bien abajo, cuando pero nunca se termina de llegar abajo del todo, o sea, se llega hasta lo más bajo que se puede, después empiezan a subir con alguna medida que pueda provocar o producir la expansión, se llega nuevamente a la cima o auge y a partir de ahí comienza la recesión cuando hay una fase de crisis. ¿Sí? Sí, profe. Le aviso que no está compartiendo nada por las dudas. No, ya sé, porque cerré el archivo ese y quiero abrir otro, pero la computadora va 2 y yo 0. Porque tengo que buscar la página del campus, va. Sí. Bueno, con eso terminamos lo que es la parte de ciclos económicos, que no es un tema complicado para nada, ¿sí? No lo voy a evaluar, al parcial no va a entrar porque se acuerdan que nosotros ya lo vimos cuando hicimos el análisis de Portugal. Pero está en el programa y me parecía que después de tanto tiempo que hace que lo vimos, valía la pena refrescarlo, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, quiero compartirles a ver si puedo, si no voy a hacer ningún lío con el campus. A ver.
Recién no sé qué apreté cuando subí el modelo de parcial, hice un lío bárbaro. A ver. Bueno, ahí les estoy compartiendo el campus, ¿sí? Ya les va a cargar, porque estoy viendo que en el celular todavía no carga. Ahí cargó, profe. Bien. Bien. ¿Qué estuvimos viendo hasta recién? Este PowerPoint, este PowerPoint, este PowerPoint. O sea, voy en orden, ¿sí? No empecé con la parte de los ejercicios porque como Pau dijo que iba a trabajar y después sí entraba para no dejarla fuera, voy a arrancar primero con estos dos materiales de comercio internacional y después vemos si nos da el tiempo para verlos, aunque sea alguno de esos ejercicios, que son estos dos, miren. Este ya es el modelo del parcial. Y lo que no podamos repasar hoy, y bueno, lo repasaremos después del parcial, ¿sí? El parcial es el martes. Yo le subí un modelo de parcial. Como ya los corregí, lo tengo resuelto en hoja, pero como tengo la solución de los chicos, me voy a fijar a alguno que esté medianamente resuelto y le voy a borrar los datos de los chicos, lo voy a arreglar y se los voy a subir como solución. ¿Sí? Bueno, como total ya están corregidos, ¿para qué lo voy a tipear todo de nuevo? Me fijo con la solución mía, a ver cuál está más o menos pasable, le corrijo lo que tiene mal y le cambio el membrete para que no se vea el nombre del alumno y ya está. Y le subo la solución del parcial. Pero no va a ser nada del otro mundo, ¿sí? Y acá tienen el modelo del segundo parcial del año pasado, si lo quieren. ¿Lo ven acá cerca de la clase del 25 de octubre? Sí, profe. Profe, y de los temas que están ahí, dijo que ciclos económicos no entra. ¿Y el resto desde qué parte entraría completo? ¿Desde la unidad 8? O, no, desde dinero sería, ¿no? Demanda y oferta. No, desde mercado. No. Desde la parte de monopolio, ¿te acordás que eso no lo rendimos? Sí, sí, sí. Desde mercado se entra. Igual no voy a hacer hincapié en cosas prácticas, en cosas teóricas, perdón. Las cosas teóricas que voy a preguntar van a ser aplicadas a los prácticos, salvo la parte de dinero que no vimos cosas prácticas. Por ejemplo, a ver, para que ustedes se den una idea. Ay, no. Perdón, pero me tenté porque hay un compañero que está haciendo una torta de avena. El otro día se le quemó, no sabe lo que nos vamos a reír. Casi incendia la casa por hacer una torta de avena. Por ejemplo, esta de la intervención del Estado en la economía, no les voy a tomar nada, así que no la estudien. Se las di porque en el programa está, pero hay cosas más importantes que esto. Esto yo ya lo evalúo cuando ustedes están haciendo, ¿vieron el método del Producto Bruto Interno, todo eso? Sí, profe. Sí. Ahí intervienen todos los impuestos, porque ahora van a ver que cuando trabajamos con el método del gasto o con el método del ingreso, intervienen todos los impuestos, el impuesto directo que ganancia, el impuesto indirecto que el IVA. Entonces ya lo estoy evaluando ahí. Sí, sí. Entonces sería la unidad Como 8. ya lo estoy evaluando ahí, no se los voy a tomar. ¿Sí? Es unidad 8, entonces no entra. No, ese que dice intervención del Estado no va. Y el que tampoco les voy a tomar es el de la empresa y los factores de producción, porque ya lo evalúo cuando tomo desempleo. Porque cuando tomo desempleo, cuando tomo mercados, porque en lo que es producción intervienen los factores de producción. Así que esos dos apuntes no lo estudian. El resto sí, porque hay cosas por ahí. Bueno, y ya les dije que como es ciclo económico tampoco. Pero el resto sí, porque hay cosas que no les digo que lo estudien de memoria, pero por ejemplo, el Producto Bruto Interno. Si ustedes no saben que para pasar de interno a nacional hay que trabajar con saldo de remesa, no van a poder hacer los ejercicios. O sea, no te voy a preguntar qué es,
pero sí te lo voy a tomar cuando hagas el cálculo. Entonces, si no lo leíste, y obviamente el cálculo no lo vas a saber hacer. ¿Me entienden? ¿De cuál dijo, profe? Se me cortó justo. ¿Viste el...? Espérate que justo está Aldana tratando de entrar. Por ejemplo, yo no te voy a preguntar qué es el Producto Bruto Interno, o qué diferencia hay entre el Producto Interno y el nacional, pero sí te voy a tomar a lo mejor un ejercicio del método del gasto. Entonces, vos en el método del gasto tenés que saber cómo haces para pasar de interno a nacional, porque si no, no lo sabés calcular. ¿Me entendés? Sí. Entonces, no lo vas a tener que aprender de memoria como un loro, pero lo vas a tener que saber, porque si no, no vas a poder resolver. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. A ver si les puedo compartir acá el modelo del parcial de los chicos, y ahí se van a dar cuenta. Aprieto cualquier cosa. Acá no sé qué apreté, que me apareció eso. Lo quise sacar, no puedo, entonces para no hacer lío con la página, ya no lo toqué más, lo dejo y chao. No sé qué toqué, pero bueno. Ven, por ejemplo, ahí les abrí el parcial, ahora se los voy a compartir. Les voy a dejar de compartir el campus. Esperen que antes de dejar compartir el campus voy a abrir lo que tengo que explicar, porque si no después... Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí les estoy compartiendo el parcial, por ejemplo. Ya se va a cargar, ¿no? Ven que, por ejemplo, el primer ejercicio, en este parcial, era un ejercicio de método del gasto, ¿no? Sí. Pero acá está planteado con algunos símbolos del método del gasto y otros con símbolos del método del ingreso, que es lo que les quiero explicar ahora en un ratito. Entonces yo me tengo que dar cuenta cómo hago cuando tengo, porque acuérdense que en la teoría yo les dije que hablar de Producto Nacional Neto a precio de mercado es lo mismo que el ingreso nacional neto a precio de mercado. Entonces, si acá me dan los datos del método del gasto, pero yo tengo que sacar el ingreso, tengo que hacer el método del gasto, por más que me lo pregunte como ingreso, no tengo otra forma, porque son los datos que tengo. Esto cuando yo lo guardé en PDF se movió. Por eso quedó así. Pero sería así. ¿Ven? Sí, sí. Después tienen una pregunta de verdadero o falso que tienen que ver con el dinero. Obviamente que si son verdaderas, y si son falsas van a tener que justificar por qué. Después tienen algunas preguntas que tienen que ver con mercados, que en eso ustedes también tenían mercado. Acá a ellos les tocó lo que es los costos, bueno, es mercado también ese ejercicio. Y después les tocó producción de largo plazo a ellos. Les entraban otros temas, pero yo decidí tomar estos. ¿Sí? Porque a ellos, por ejemplo, les entraba, que a ustedes no, realidad económica argentina, por ejemplo. Sí. Les entraba costos, pero costos contables, que tampoco se los tomé. Les entraba matemática financiera. Otros temas que ustedes no, en la carrera de ustedes no están. ¿Sí? Sí, sí. Pero a ustedes les viene bien para verlo, porque en el caso puntual de ustedes, justo les entran estos temas.
Entonces, como los temas les entran, les sirve. Sí, sí. Por ahí si les hubiese tomado algo de los otros, les hubiese tenido que pasar alguno del año pasado. El año pasado con los chicos de química terminamos como el 20 de diciembre las clases. Porque como no nos dejaban dar mucho tiempo de clase, por lo que todas las materias eran virtuales, qué sé yo. Oh, se me bloqueó la compu. Igual, ¿puedes profe, el creer? año pasado no todos dieron clases. Los que dieron clases, algunos que después comenzaron. Bueno, nosotros, por ejemplo, el año pasado en primero, la materia que primero comenzó a clase fue Ingeniería y Sociedad, que dio desde el primer día hasta el último día. Y después creo que comenzó álgebra a la semana, a los 15 días, y también. Pero después había un quilombo con el tema de los horarios, porque algunos profesores se mandaban en cualquier horario, o cualquier día. Ah, yo sé. El año pasado hubo una reunión, yo no entendí de qué, un jueves se peleaban todos con todos, y yo no entendí qué había pasado, ¿viste? Y Álvarez, cuando yo dije cómo iban los míos y por dónde iban y demás, dijo que él sabía que yo estaba dando clase. Y yo me llamó la atención ese comentario, que no es un comentario normal. Se supone que si todos damos clase... No, no, no. Por ejemplo, en Física 1 nosotros dimos 3 unidades el año pasado. Y no sé si comenzamos la 4ª unidad. Y eran 13 unidades. Y no se dio Claro. ni una clase, ni de consulta, ni de nada. Claro. No, a mí me llamó la atención, la verdad, cuando me dijo, no, nosotros sabemos que vos estás dando clase. Bueno. Pero así un montón de materias que no daban clase, profe. Más de la mitad, hasta mediados de año, que comenzamos, entre comillas, quilombo, no daban clase. Habían 3 materias que daban clase de las 9. Claro. ¿Sabes que se me bloqueó la compu? No la quiero insistir mucho. ¿Tenés ganas de Dale, que profe. te habilite como anfitriona? Y se me bloqueó quise compartirles el archivo y me lo bloqueó. Igual tengo varios archivos abiertos, porque viste que les había explicado 3 ya. Y los quise cerrar y tampoco me deja. Tengo miedo que si le doy a cerrar, corte la pantalla, tenga que entrar otra vez. A ver, yo lo... Bueno, no importa. Archivo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Ah, pará que tengo que cambiar primero, pará. Tengo que pasar primero de anfitrión. La verdad que está muy bueno. Ahí me deja entrar a Zoom. Bueno, se bloqueó, qué sé yo. Las máquinas también tienen sus cosas. ¿Y a ustedes qué les queda? ¿Conmigo y qué más? Y materiales. La semana que viene rendimos el parcial también el viernes. Hoy lo vi a Gustavo Grina que estaba tomando abajo. Sí, creo que Ah, hoy sí, el fue recuperatorio de administración. Sí. Ah, tengo que cerrar eso, a ver. Listo. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Ese tipo, pero ahora arrancó. Bueno. Les decía, ¿qué introduce el análisis del comercio internacional? O sea, el intercambio que existe entre los países. Además de eso, también
el hecho de que haya intercambio hace referencia a que nosotros le compramos al resto del mundo y le vendemos al resto del mundo, y en ese comercio que hay en el resto del mundo y nosotros, aparece lo que se denomina el tipo de cambio por medio de lo que se conoce con el nombre de mercado de divisas. El comercio internacional tiene su origen en las relaciones económicas que hay entre países y surge de la necesidad de obtener un mayor nivel de consumo de la población. Inicialmente este comercio tuvo lugar con el objeto de obtener productos que el propio país no podía producir. Por ejemplo, Argentina no puede producir bananas o no en grandes cantidades por el clima que tiene. Entonces le compra bananas a Ecuador. Lo mismo café. Y hay otros países que no pueden producir los bienes que tenemos o producimos nosotros. El flujo de comercio internacional se basa en la compra de bienes producidos en el extranjero y vendidos en el país, lo que se denomina importaciones, y acerca de lo que se produce en el país, se vende en el resto del mundo, que se denomina exportaciones. Hoy la mayor parte de los países compran mercancías que ellos podrían producir internamente y que de hecho producen. ¿Cómo lo justifican? La justificación del comercio internacional se fundamenta en la teoría de las ventajas comparativas. ¿Qué lleva a los países a comercializar con otros países? El intercambio permite especializarse, que haya quienes se especializan más en la producción de un bien o un servicio y no en el otro. De esa manera se hace un uso más eficiente de los recursos, favoreciendo a que la mayor cantidad de países del mundo puedan acceder a mayor cantidad de bienes, participando así en el comercio internacional. Así los países abren sus economías pudiendo sacar ventaja de la posición favorable que tienen para producir ciertos bienes para los cuales están especialmente dotados. Los países que participan del comercio internacional para obtener beneficios o ganancias que pueden alcanzarse si cuentan con alguna de las siguientes características: diversidad en las condiciones de producción entre áreas y regiones, diferencias en los gustos y patrones de consumo de los individuos, existencia de las economías de escala y existencia de las ventajas comparativas. Este último punto se refiere a que cada país se especializa en la producción de un bien que puede fabricar con menor costo respecto del otro país. Cuando cada país se especializa en la producción de aquellos bienes en los que tiene ventaja comparativa, se obtiene una mayor cantidad de bienes que en una economía cerrada, empleando el mismo número de horas de trabajo. Raramente nos encontramos ante una especialización parcial. Habitualmente, nos encontramos ante una especialización parcial, raramente ante una especialización total. Vale aclarar que hay ciertas limitaciones al principio de ventajas comparativas, ya que es una teoría que parte de supuestos clásicos, que no existen trabas al comercio, que los precios y los salarios son perfectamente flexibles, que el desempleo es voluntario, o sea, la gente si está sin trabajo es porque quiere, que la inmovilidad de los factores entre países existe, entre otras cosas. Características que se han estudiado cuando vemos los mercados perfectamente competitivos y que no siempre se observan en la realidad. Estas condiciones son las que, los mercados perfectamente competitivos son los que denominamos mercado de competencia perfecta. Estas condiciones son las que permiten que los factores productivos se reasignen en cada país, logrando aumentar la cantidad de bienes producidos en forma conjunta. Los bienes se comercializan a menores precios que los vigentes cuando la economía está cerrada sin comercio con otros países. O sea, por ejemplo, Cuba durante el bloqueo económico, ¿sí? Sería una economía cerrada en ese momento. ¿Cuáles son los factores que influyen en el comercio internacional? El volumen del comercio internacional depende de los siguientes factores que al modificarse con el paso del tiempo provocan una expansión o caída del mismo. Los gustos de los consumidores por los bienes producidos en su país y por los bienes extranjeros. Los precios de los bienes en el país y en el extranjero, el valor que tome del tipo de cambio en cada país, el nivel de ingreso del país y del extranjero,
el costo de transporte de un país a otro, las políticas de los gobiernos con respecto al mercado internacional, nivel de aranceles y de medidas pararancelarias, perturbaciones económicas. Al disminuir el nivel de actividad del país, el trabajo y el capital subutilizados presionan para que se protejan sus mercados de la competencia extranjera. De acuerdo con la teoría clásica, al disminuir el volumen del comercio, los países dejan de percibir ventajas. Existen también lo que se llaman las políticas proteccionistas. Son beneficios de la especialización y el comercio internacional que han sido ampliamente justificados desde el siglo XVIII a partir del economista David Ricardo. Sin embargo, los países han implementado en los distintos periodos económicos medidas que obstaculizan el libre comercio, o sea que lo hacen más difícil. Estas acciones que obstaculizan el libre comercio reciben el nombre de medidas proteccionistas. Hay medidas proteccionistas que han sido justificadas por corrientes teóricas o heterodoxas del comercio internacional, como por ejemplo, la protección de una industria considerada estratégica para el país, la protección de una industria naciente o incipiente, la cual no podría competir con otras ya bien desarrolladas, que constituyen medidas temporarias, el fomento de la industrialización y la creación de empleo, proceso de industrialización de sustitución de importaciones, que Argentina llevó a cabo durante la época del desarrollismo y que la presidenta Cristina Fernández quiso volver a implementar en su segundo mandato. Las posibles medidas proteccionistas a llevar a cabo pueden consistir en imponer aranceles, o sea, impuestos a los productos extranjeros para volverlos más caros. Contingentes, cuotas o cupos, que son restringir la cantidad de bienes que pueden ingresar al país, que es lo que ocurre cuando nosotros venimos de Chile. ¿Vieron que nos cobran un impuesto si nos excedemos de determinada cantidad? Sí, sí, profe. Bien. Barreras no arancelarias, regulaciones administrativas que discriminan en contra de determinados productos importados. Subvenciones a las exportaciones o beneficios a la producción de ciertos bienes para hacerlos más competitivos y que puedan ser exportados. Entonces así alentamos a que los argentinos vendan afuera y no a que los de afuera nos vendan a nosotros para poder conseguir más dólares. Las políticas cambiarias se refieren a las acciones que lleva adelante la Autoridad Monetaria Central para controlar el tipo de cambio. Por ejemplo, el control que hay sobre el tipo de cambio ahora que estamos con este tema del CEP. Balance de pagos. Una economía abierta implica que existen relaciones entre un país y el resto del mundo, pero no solo hace referencia a la importación y exportación. También surge la necesidad de medir en qué magnitud y qué naturaleza tienen estas relaciones y qué consecuencias puede haber sobre el nivel de producción e ingresos de un país. La medición se lleva a cabo, a través de un instrumento contable llamado balance de pagos. El balance de pagos es un registro sistemático de todas las transacciones económicas que se realizan entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo. Si nos detenemos por un momento a analizar la definición, vamos a encontrar tres elementos importantes. Primero, que se trata de unas transacciones económicas. Segundo, habla del concepto de residencia. Y tercero, del periodo de tiempo determinado. Cuando hablamos de transacciones económicas, nos referimos a transacciones como toda aquella que implique que se transfieren derechos de propiedad entre naciones. Esto puede ser entre bienes y servicios, entre partidas financieras o transferencias unilaterales. ¿A qué nos referimos con el concepto de residencia? Se consideran residentes todas las personas físicas o jurídicas que poseen su centro de interés económico o actividad principal dentro de las fronteras del país. Como puede observarse, es un término que va más allá de la nacionalidad de una persona. No es un concepto jurídico, sino económico. Pueden reconocerse algunas zonas grises que intentaremos delimitar de la siguiente manera. Estudiantes o turistas se consideran residentes del país de origen si su permanencia en el exterior es menor a un año.
Representantes diplomáticos son residentes del país al cual representan. Sucursales y subsidiarias de empresas multinacionales, por tener un grado de autonomía elevado, se consideran que residen en el país en la que están instaladas. Las agencias de negocio no son autónomas y su residencia tiene que ver con dónde está ubicada la casa matriz. Los departamentos de los organismos multilaterales en el país, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no se consideran residentes, o sea, se consideran no residentes. Periodo de tiempo determinado, por lo general se toma el año y se contabilizan todas las operaciones que tuvieron lugar entre residentes y no residentes durante ese periodo. Quiere decir que se toma lo que se denomina variable flujo. ¿A qué le llamamos moneda? Bueno, el balance de pagos recoge las transacciones de un país con el resto del mundo y cada una de ellas se realiza en la moneda en que se combinó entre las partes que intervienen. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no rige el concepto de moneda nacional que nosotros vimos en su momento cuando vimos moneda, sino que las negociaciones a nivel internacional se hacen en la moneda que se haya convenido entre las partes. Por ejemplo, es muy común que se hagan entre monedas fuertes como el dólar, el euro o el yen. También existen divisas especiales que surgen de la combinación de una canasta de monedas y que previamente son solicitadas sobre todo por los organismos multilaterales. Para salvar la heterogeneidad y con el objetivo de obtener un estado contable que se pueda comparar con el de los otros países, se utiliza a nivel internacional una única moneda hacia la cual se convierten los valores de todas las transacciones, considerando el tipo de cambio vigente al momento de la operación. Esa moneda o ese patrón es el dólar. Esquema del balance de pagos. Vamos a ver ahora cuál es la estructura de este registro, o sea, cuál es el orden que nos va a permitir identificar las distintas cuentas que intervienen en este documento. El balance de pagos se divide en dos cuentas madres, por así decirlo, o principales. Una es la cuenta corriente y la otra es la cuenta capital o financiera. La cuenta corriente está formada por 4 componentes. El primero de ellos, bienes o mercancías, que registran todas las exportaciones e importaciones de bienes o mercancías en general. El traslado de bienes para la transformación, el valor de las reparaciones. Uy, ¿qué pasó? ¿Se cortó el compartir o no? No, profe, se sigue viendo. Se ve, profe. Está en la página 5 al final. Me apareció como que no se veía. Bueno, el valor de las reparaciones en puertos a través del transporte. A esta cuenta se la denomina balanza comercial y el saldo se obtiene restándole a las exportaciones, que en economía se simbolizan con la letra X, las importaciones que se simbolizan con la letra N o M. Hablaremos entonces de un superávit de la balanza comercial cuando las exportaciones sean mayores que las importaciones y un déficit de esa balanza cuando las importaciones superen el valor de las exportaciones. En cuanto a los servicios, abarca la mayor parte de los servicios prestados por los residentes a los no residentes y viceversa. Por ejemplo, ok. ¿Cómo que me cerró la clase? ¿Eh? Que me cerró la clase, no sé qué pasó. ¿Eh? Está conectado. No sé qué le pasó a esta cosa. Bueno, no importa, vuelvo a entrar, no sean drama. Bueno.
les decía, estábamos viendo la parte de bienes o mercancías. Vamos a ir, mientras vuelvo a entrar, vamos a ir a ver la parte de servicios, ¿sí? Así como se pueden exportar bienes, se pueden exportar servicios. ¿A qué le llamamos exportación de servicios? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de vacaciones a Brasil, que nos atienden en el hotel, nos lavan la ropa, nos dan la comida, nos limpian la habitación, bueno, y nosotros estamos en Brasil. A eso se le llama exportación de servicios. O sea, nosotros estaríamos importando y ellos estarían exportando. Tal cual. ¿Podés creer que me pone que no tengo aula de Zoom? La computadora. Sabrá Dios qué hizo, bueno, no importa. Bueno, les decía entonces, el servicio abarca la mayor parte de los servicios prestados por los residentes a no residentes y a la inversa. Por ejemplo, el pago de un transporte, de un viaje, de comunicaciones. Los pagos por transporte, viaje, comunicaciones, seguros, servicios financieros como comisiones y gastos, servicios personales, culturales, recreativos, servicios empresariales del gobierno, regalías y derechos de licencia. Por ejemplo, a ver, vos le pagás regalías a Benetton para usar los colores, por ejemplo. Le pagás como la franquicia sería. ¿Sí? Sí. ¿A qué le llamamos rentas? Comprende las rentas de inversión u otras rentas. Por ejemplo, sueldos de los empleados. Cuando hablamos de rentas de inversión nos referimos a intereses por préstamos de capital que incluyen la deuda externa pública y las utilidades que las empresas giran en las casas matrices, que son las remesas recibidas y las enviadas. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les di de Arcor, que tiene sucursales, por ejemplo, en Puerto Rico? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué hacía? La plata que cobra en Puerto Rico la trae a la Argentina, sí. Y entonces sería una remesa recibida. Pero, por ejemplo, Telefónica, la plata que produce en Argentina la manda a España, una remesa enviada. Uh-huh. Bueno, eso también se considera, digamos, dentro de lo que son las rentas. Otras rentas incluyen las remuneraciones de los trabajadores de temporada, trabajadores fronterizos y sueldos que reciben los empleados locales de las embajadas o consulados. ¿Vieron que hay gente que, por ejemplo, se va a España a trabajar de lavacopa y después vuelve y se queda 2 o 3 meses? Bueno, a eso se le llaman trabajadores por temporada. Sí. Porque no viven en forma permanente. ¿Por qué no me deja? Ay, ¿por qué? Ay, carajo. Ay, ¿qué pasó con esto? Listo, estamos. Ay, ¿cómo me hace renegar cuando activo la compu? Bueno. ¿Qué les había dicho? Les había dejado de compartir porque me empezó a hacer ese ruido. ¿A qué le llamamos, por ejemplo, transferencias corrientes? A aquellas transferencias sin contraprestación que realizan tantos entes privados como gobiernos que pueden ser en efectivo o en especie. Por ejemplo, a ver,
una jubilación, una donación, pagos o cobros de jubilaciones o pensiones a beneficiarios que son no residentes, o sea, gente que se jubiló acá, por ejemplo, pero se fue a vivir a Tucumán, a Italia, por ejemplo. Porque se le casó un hijo, por lo que sea, y se fue. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, veteranos. Ay, no me deja compartir, no importa, voy a hacer esto. Total, no importa si no se escucha de la compu. Ahí está. Un saldo negativo de la cuenta capital, perdón, de la cuenta corriente, quise decir, implica lo que se denomina un déficit. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos da negativo, necesitamos endeudar la economía con alguien del resto del mundo. O sea, ahorran los de afuera, nosotros no, por eso hablamos de ahorro externo. Ellos están vendiendo más que nosotros, por eso nosotros tenemos déficit. La cuenta capital o financiera es una cuenta que incluye las transferencias de capital sin contraprestación. Por ejemplo, que te perdonen una deuda, que sería la condonación de deudas, la compra de activos no financieros no producidos, por ejemplo, patentes, derechos de autor, compra o venta de tierras, jugadores de fútbol, otros. La cuenta financiera del balance se presenta con la apertura de activos y pasivos. Recuerden que los activos es el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa, los pasivos el conjunto de deudas. Financiero porque tiene que ver con dinero, obviamente, excluyendo la variación de reservas internacionales, los dólares. Es decir, las inversiones directas, inversiones de cartera, otros activos y pasivos que tengamos con el exterior. La inversión directa se manifiesta tanto para instalar una empresa nueva por parte de un no residente como para comprar una que ya existe. Abarca los aportes iniciales de capital y todas las operaciones subsiguientes, incluidas las reinversiones de utilidades. La inversión de cartera comprende las transacciones en títulos de participación en capital, acciones que representen menos del 10% y los títulos de deuda como bono, pagarés, con cotización, entre otros. Los activos pasivos con el exterior incluyen los créditos comerciales a corto y largo plazo, billetes, depósitos bancarios, préstamos de banco, proveedores, organismos internacionales, etc. Dada la característica de presentación de esta cuenta por parte del sector residente, que son la gente que vive acá en el país, es necesario registrar, aunque parezca contradecir la propia definición del balance, el intercambio de activos financieros externos entre sectores. Por ejemplo, si el sector privado no financiero transfiere un pasivo que mantenía con un no residente al sector público, debería registrarse dentro de la cuenta capital. Y financiera porque el incremento de pasivos externos en el sector público y la disminución de los mismos en el sector privado. ¿A qué le llamamos sector público? Donde interviene el Estado. ¿A quién le llamamos sector privado? A los particulares, a la gente común, ¿sí? El balance de pagos de la Argentina adoptó la metodología de exposición de saldo. ¿Qué quiere decir? Que el importe de cada cuenta se determina calculando la diferencia que hay entre todas las partidas acreditadas y todas las debitadas. ¿A qué le llamamos partidas acreditadas? A las que van en el haber. ¿A qué le llamamos partidas debitadas? A las que van en el debe. El balance de pagos de Argentina, entonces, adopta esa metodología.
Considerando el principio de la partida doble de la contabilidad, el saldo de todo balance debería tener saldo cero. ¿Por qué? Porque la contabilidad dice que la suma del activo tiene que ser exactamente igual a la suma del pasivo. Entonces, si yo a 100 le resto 100, me da 0, ¿o no? Sí. Y lo que va en el activo va sumando, y lo que va en el pasivo va restando. Entonces, como tienen el mismo valor, se convierten en 0. Con los fines prácticos de obtener un punto de comparación y referencia entre varios periodos, se excluye una partida de movimientos de activos financieros del cuerpo principal, para ser utilizado como resultado equivalente al saldo de una balanza de pagos. Esta cuenta es la denominada variación de reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? La cantidad de divisas o moneda extranjera que se obtienen como consecuencia de la operatoria con el exterior. Ahí van a ver que dice que se incluyen las variaciones de reservas internacionales del Banco Central. Las reservas comprenden los activos de las autoridades monetarias que se encuentran disponibles para atender necesidades de financiamiento de la cuenta corriente o de la cuenta capital financiera. Y puede clasificarse en oro monetario, posición en el Fondo Monetario Internacional, tenencia de derechos especiales de giro, que se denominan DEG, billetes, depósitos bancarios y colocaciones en inversiones líquidas. ¿Qué es el DEG? O sea, ¿a qué le llamamos DEG? No se le escuchó lo que dijo lo último, profe. No sé si está hablando, pero no se le escuchó lo último y ahora no se le escucha. ¿No se escucha? Ahora sí, profe. Ah, es que estaba intentando bajar la escalera porque se están por ir de la facu. Entonces, capaz que agarré mal el teléfono. Bueno, el DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para completar los especiales de activos. giro. ¿Cómo? Derechos especiales de giro, ¿puede ser? Claro, tal cual. Que fueron creados en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar los activos de reserva existente de los países miembros. Se asignan en proporción a sus cuotas en el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día, la importancia del DEG como activo de reserva es limitada y la función principal es la de servir como unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales de crédito, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. No es ni moneda ni activo frente al FMI. Representa un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. El FMI es el Fondo Monetario Internacional. El DEG se redefinió con base en una cesta de monedas, hoy integradas por el dólar de Estados Unidos, el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Chau, chau. ¿Me aguantan que salgo porque me voy a quedar encerrada en la foto? Dale, profe. Ahí voy saliendo, ahí voy saliendo. Bueno, ahora estoy afuera. Si me quedo encerrada, ya está. Encerrada no me voy a quedar. Bueno, las variaciones. Esperen. Las variaciones de reservas internacionales se calculan a partir de los datos publicados por el Banco Central, correspondiente a los datos externos líquidos. Ahora les voy a compartir un esquema
de cómo es el balance de pagos. Obviamente no se los voy a tomar de memoria, pero ténganlo, porque les va a servir para comercio internacional. Mercancías, exportaciones FOB, esa sigla es una sigla en inglés. Me acuerdo que es on aboard, pero no me acuerdo la F que era. Las importaciones también son FOB. Después tenemos los servicios, exportaciones de servicios. No queda nadie en la facultad, quedaba yo sola. Importaciones de servicios, rentas de la inversión, intereses, utilidades, dividendos, otras rentas. No se me escucha, profe. Ahí voy, aguántenme que subo. Dale, profe. Hay mucho Free on board es exportaciones free on board. Dice on aboard, me acordaba, pero no me acordaba. On aboard me acordaba, pero no me acordaba qué significaba la F. Ujú. Bueno, acá por lo menos estoy en mi auto, che, porque si no ya me encerraban. Bueno, les decía, servicios. Tenemos exportaciones de servicios e importaciones de servicios, rentas de inversión, intereses, ven todo lo que estuvimos viendo. Utilidades y dividendos, otras rentas, transferencias corrientes. Después tenemos... Tienen que... Algo le pasó a la pantalla, bueno, no importa. Cuando la subí al auto, capaz que toqué algo. Bueno. Es necesario entonces destacar que el balance de pagos surge de la estimación de sus componentes, o sea, de cada uno de esos componentes que fuimos analizando, ¿sí? Vimos que tenemos dos cuentas principales, cuenta corriente y cuenta capital y financiera. Dentro de la cuenta capital y financiera se separa la capital por un lado y la financiera por el otro. Y después tienen errores y omisiones netos. Y al final tienen la variación de existencias internacionales. ¿Qué significa esto? Que ustedes lo que están haciendo es analizar la contabilidad del país. ¿Qué vendimos? ¿Qué compramos? ¿En qué gastamos? ¿Qué plata mandamos? ¿Qué plata recibimos? ¿En qué? Esa cuenta de errores y omisiones es una cuenta que existe porque en realidad no hay registros exactos como ocurre con una empresa de lo que verdaderamente se vendió, sino que lo que existen son registros de los despachantes de aduana. Entonces puede haber algún error u omisión, algo que anotamos mal o algo que nos olvidamos de anotar. Ese es el rubro de errores y omisiones netas que ustedes pueden ver en el apunte, y después tienen que todo eso conlleva a que si yo recibí de todas esas cuentas más dólares de las que gasté, voy a tener un aumento de la variación de las reservas internacionales. Pero si gasté más de lo que recibí, voy a tener una disminución. Es necesario destacar entonces que el balance de pagos es la estimación. ¿Por qué estimación? Porque no es exacta, por eso hay errores. Es la estimación de sus componentes a partir de fuentes de información adecuadas para cada caso, pero de ninguna manera constituye un registro exacto de las transacciones. La cuenta de errores y omisiones o discrepancias estadísticas recoge el resultado neto de las diferencias que surgen a partir de la metodología utilizada. ¿A qué le llamamos equilibrios y desequilibrios entre la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera? Bueno, es importante considerar que el saldo del balance de pagos, que sería el saldo de la cuenta corriente, se suma con el saldo de la cuenta capital, con el de la cuenta de errores y omisiones, y eso nos da la variación neta de las reservas internacionales. Cuando la economía tiene déficit en la cuenta corriente, o sea, quiere decir que en realidad salió más dinero de lo que entró, necesita financiarse.
¿De dónde puede venir ese financiamiento? Y podemos vender activos nacionales a residentes extranjeros, pedir préstamos a los bancos extranjeros o vender activos nacionales en el exterior, no a residentes, sino, por ejemplo, a países. De este modo, la cuenta capital puede compensar el déficit de la cuenta corriente. Si las operaciones mencionadas no son suficientes, se pueden utilizar las reservas internacionales. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que el país tenga superávit, es decir, que hayan ingresado más dinero que en dólares que lo que gastó. En ese caso, al ingresar más que lo que es necesario para cubrir los gastos, ese excedente se puede utilizar para nacionalizar activos que son extranjeros en el país, para cancelar deuda externa si debemos plata, para comprar activos extranjeros en el resto del mundo. De este modo, la cuenta capital puede compensar el superávit de la cuenta corriente. Si aún existe excedente de divisas, se va a incorporar a las reservas internacionales. ¿Qué pasa con el balance de pagos y las cuentas nacionales? En una economía abierta y con sector público, tenemos que el Producto Bruto Interno surge de la siguiente identidad. PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto público más la exportación menos la importación. Los datos necesarios para conocer este monto de exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones X menos M, se encuentran en el balance de pagos. Recordemos que cuando hablamos de producto nos referimos tanto a bienes como a servicios. Por lo tanto, debemos sumar la balanza comercial, que son las mercancías, con el segundo componente de la cuenta corriente, que son los servicios. Sabemos que el Producto Bruto Interno, que el Producto Bruto Nacional se obtiene sumándole al Producto Bruto Interno los ingresos netos de factores recibidos del exterior, que serían las reservas, el saldo de remesas, perdón. Las rentas, bueno, ahí van a encontrar otra simbología que también se usa, que es el INFRE, pero ustedes sigan usando el saldo de remesas para no confundirse, ¿sí? El INFRE y el saldo de remesas es lo mismo, solo que el INFRE está formado por WR, que sería lo de los residentes, más RR, y WP, que son los de los no residentes, más RP. En rentas de la inversión se exponen los saldos netos de intereses y utilidades, y en otras rentas los saldos netos de las remuneraciones. Por lo tanto, si consideramos el total de componentes de renta, obtendremos el INFRE. Por lo tanto, el ingreso bruto nacional disponible surge de la suma del ingreso bruto nacional y otras transacciones corrientes netas recibidas del exterior, OTCNR. Encontramos entonces los conceptos incluidos en esta cuenta en el cuarto componente de la cuenta corriente, transferencias corrientes. Bueno. Hasta acá, algo que me quieran preguntar. No, profe. Bueno. Estamos en la página... en la página 10 de este apunte. Ya me está marcando que nos queda poco tiempo. Así que bueno, cuando se nos corta, ¿sí? Sí, quedan 8 minutos. Sí. Bueno, una última cosita. Bueno, si recuerden que si puedo, mañana mismo les subo la solución del parcial que tienen que les mandé hoy, el modelo el nuevo, el que tomé. No, se los mando si puedo mañana a la mañana, así ya lo tienen también. ¿Sí? Sí. El martes les voy a mandar el enlace, les explico las consignas
y después ya se quedan rindiendo si quieren, no hay problema. Dale, profe. Bueno, Y profe. ¿cómo sería? Y el martes nos mandaría un ratito antes, ¿no, profe? Sí, siempre se los mando a la mañana el enlace. Y el parcial también, que pues se los mando antes. Para que cuando yo abra la clase les pueda explicar las consignas. Dale, profe. Está bien, Sí, igual profe. nosotros el martes solo tenemos clase con usted, así que tranqui. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es eso. Va a quedar un pedacito de este PowerPoint, unos ejercicios que hay que ver. Bueno, esta parte la vamos a ver después del parcial, así no tienen que estar tan atorados. ¿Sí? Total no es mucho ya lo que queda. Sí. ¿Ok? Sí, profe, Dale, no hay profe. drama. Sí, sí. Bueno, gente, los libero porque si no tendría que empezar ese tema que me va a quedar incompleto. Y por lo menos lo más importante, ya lo vimos, era importante que vieran la parte de lo que es el balance de pago, las exportaciones, las importaciones, sobre todo porque Cabral les da e insiste con eso. Así que bueno, rendimos el parcial el martes, yo entre miércoles y el jueves les corrijo, les mando la devolución y el jueves nos conectamos para lo último, ¿sí? Dale, profe. Hacemos Sí, así. profe. Me parece bien. Bueno, los Genial. libero entonces. Un besito.